gusto, un placer para mí. Una de las primeras mañanas que estoy de este lado y no del otro lado de la pantalla. Bueno, gracias por venir, Miguel. A ustedes. Bueno, en esta semana estuvimos hablando, después de todo esto que está saltando, la cantidad de grabaciones, grabaciones obviamente tomadas de manera ilícita, ¿verdad? Pero que se están revelando. Y bueno, la pregunta es, ¿cualquiera nos puede espiar? O sea, ¿qué tan fácil hoy es ser víctima del espionaje? Del espionaje telefónico o cibernético, no sé cómo se llama. Hago un pequeño resumen para que entendamos de dónde viene esto. En los años 70, el gobierno norteamericano habilita el Library Project, el proyecto biblioteca, en donde comienza a recopilar información sobre qué libros retiran y qué libros leen las personas en las bibliotecas públicas y las universidades que colaboraron con ellos para perfilar comportamiento de la población por el tema terrorista. Eso le da la idea a un programador que desarrolla lo que son las cookies en 1994, que hasta hoy las tenemos en las máquinas, que son las primeras chismosas entre la plataforma y el usuario y lo que hace en Internet. Y después de eso, con el advenimiento de los teléfonos celulares, como dice el padre de Linux, si vos querés entender cómo funciona un smart algo, tenés que reemplazar smart por espía y vas a entender cómo funciona. Hoy todas las aplicaciones nos espían. Cada vez que bajamos una aplicación tenemos que saber que va a usar los sensores del teléfono para recopilar información de nosotros. Pero ahí hay un marco legal y se supone que tenemos algún organismo del gobierno que nos proteja. Fuera de eso, la calidad y la capacidad de las aplicaciones hoy día hacen que el irrumpir en el teléfono de un tercero sea más fácil. Y hay personas, ciberdelincuentes, que incluso utilizan controles parentales para espiar a sus víctimas. Los instalan como programas de espía y ya está. Y hay empresas como NSO Group, la empresa israelí que desarrolla el software Pegasus, que es el top del top, que en esta nueva versión ya ni siquiera necesita que ustedes abran el mensaje que reciben. Basta que reciban el mensaje y pueden acceder a todo lo que está en el teléfono. O sea, me envían el mensaje al correo, por ejemplo. O al WhatsApp o al email, si tiene Apple, a cualquier mensajería. Pero yo no abrí. Ya está. Igual se instaló. Sí, señor. Esa es la nueva versión de Pegasus. Antes bastaba con abrir el mensaje o darle un clic al link. El tema siempre es el proceso del caballo de Troya, porque eso es lo que la gente tiene que entender. No es que milagrosamente y por algún efecto de radiofrecuencia o telepatía vamos a acceder al teléfono. Siempre la mejor intercepción se da cuando tenemos acceso al móvil de alguna u otra manera. Hoy en día, desde programas tan básicos como AnyDesk, TeamViewer, que es un programa de acceso remoto, hasta el hecho de inyectar un troyano que permita el control remoto al atacante, nuestro teléfono está totalmente expuesto a cualquier tipo de vulneración. Y ahí cuando decís totalmente expuesto, significa todo lo que haces en el teléfono, llamadas telefónicas, mensajes, acceso a internet, todo. De hecho, cuando instalamos una aplicación tan básica como Facebook o TikTok, el contrato de servicio dice que nosotros le autorizamos a que abran ráfagas de micrófono, ráfagas de cámara, ráfagas de filmadora para obtener datos de nosotros o meterse en nuestra galería de fotos. A todo eso le autorizamos. Y estas aplicaciones hacen exactamente eso. En informática decimos, si lo querés secreto, no lo subas a internet. Pero si aún no lo subiste y está en tu teléfono, igual internet ya sabe que está ahí. Sí. Pero Miguel Ángel, pero no te permite luego avanzar si no le das el ok para el audio, para la ráfaga de esto, para acceder a tu galería, para acceder a tu llamada. No te permite avanzar cuando vos querés seguir. Más en nuestro país es una muy buena observación. Cuando comenzamos con este tema de la ley de datos, hicimos un experimento con un colega que está en Francia. Él estaba en Francia, nosotros en Asunción, y le pedimos al colega que instalara la misma aplicación que nosotros, una aplicación para medir distancia, 1 metro. El tipo comienza, abre su galería, el Play Store. Primer aviso de seguridad, nosotros nada. Busca la aplicación, le da a descargar, segundo aviso de seguridad, nosotros nada. Descargamos e instalamos, a él le salen 2 avisos más. Y el último aviso le decía dónde estaba la Dirección de Defensa del Consumidor más cercana, porque la aplicación era gratuita. Y si no le dejaba configurar, él tenía el derecho de quejarse. 5 aplicaciones, 5 avisos para instalar 1 metro, nosotros abrimos, descargamos e instalamos, no pasó nada. Ese es el marco legal que nos falta como país. Como hizo Argentina con WhatsApp. Señores WhatsApp, venga para acá, ¿qué dice este aviso? ¿Por qué le van a compartir esto de la gente? Nosotros no queremos, si no se van. Ese fue el aviso que le pusieron. A eso tenemos que apuntar, a un marco legal que nos proteja.
Sí, por eso que a veces la gente dice, yo estoy hablando de comprarme un zapato, ni siquiera busqué, no dije nada, y cuando abro mi Instagram ya figura una cantidad de negocios de venta de zapatos. ¿Cómo es que nos espían? Dice, en realidad es cierto, Nos es espían automático. y nos escuchan, y no solamente por el micrófono, sino por más de 20 sensores que tienen los dispositivos. Cada sensor, proximidad, podómetro, luz ambiente, huellas, iris, rostro, recolecta información. Y eso es lo que ha pasado con este tema de los datos. El problema no es solamente que se recolecte la información, sino que como ciudadanos no tenemos la certeza de cómo se está tratando esa información. Claro. Y si nuestra policía se pasa datos confidenciales por WhatsApp, entonces, ¿qué es lo que qué podemos esperar del tratamiento correcto y seguro de nuestros datos? La policía suiza hace un mes saca un comunicado y le dice a toda su fuerza de seguridad: a partir de ahora ustedes no pueden usar WhatsApp, Signal ni Telegram para las comunicaciones policiales. Van a usar esto que desarrollamos nosotros. Incluso las comunicaciones privadas. Imagínense. Y nosotros seguimos tratando cosas por WhatsApp. Ahora, una cosa es la información que captura la IA, la inteligencia Sí. artificial, que básicamente lo que hace es tener datos nuestros en cuanto consumidor. O sea, el objetivo es sobre todo comercial ahí, ¿verdad? Tener un perfil comercial nuestro, ¿verdad? Nosotros hablamos de zapatos y te escupe la máquina donde te puedes comprar un zapato. Otra es cuando se busca captar información, por ejemplo, una conversación, y el objetivo es, si pasaste de ser un blanco, más a ser el blanco específico. Quieren grabarte a vos y tener información tuya, y algún enemigo potencial, comercial o político, compra esa información. Ese es otro tipo de espionaje. Totalmente de acuerdo. Para este segundo tipo que usted plantea, lo que generalmente se utiliza, fuera de tener algún contacto con las fuerzas policiales, es el hecho de obsequiar teléfonos o aprovechar el momento en que esos teléfonos se llevan a reparar para poder inyectarles el software de espionaje, ¿no? Nosotros tenemos decenas de casos de parejas o relaciones comerciales que cuando piden que se haga una auditoría del teléfono, encontramos que hay algún tipo de software espía. ¿Y cómo llegó? Porque le regalaron el teléfono, o porque mandó a reparar el teléfono, o porque le apareció el teléfono, lo que fuera. Pero ese tipo de software, una vez que está adentro de alguna manera subrepticia, es lo que permite que esta persona se vuelva al blanco de todo. Escuchas, capturar imágenes, lo que tiene en la tarjeta de memoria, incluso tener en tiempo real lo que está conversando. Hay software de control y de acceso remoto que prácticamente duplican lo que está pasando en el teléfono, y el atacante lo tiene en su pantalla remotamente. Si no hay un control periódico a ese tipo de cosas, no podemos saber que está ahí. Y más si nos exponemos con tecnologías que no configuramos como seguras. Eso es aún peor. ¿Cómo nos protegemos? La primera protección es actitudinal, disciplinaria. Como siempre le digo a la gente, vos no podés tener tu banco, o si sos periodista, tu fuente, y en el mismo teléfono tener tu aplicación para bajar películas truchas, para juegos truchos y para otro montón de cosas. Ahí hay un problema de disciplina. Y segundo, recurrir a aplicaciones. Hay aplicaciones de terceros, SET, Kaspersky, McAfee, que generan como burbujas dentro del teléfono que aíslan lo que pase ahí adentro del resto del teléfono. Entonces ahí usted puede poner la parte bancaria, la parte de fuentes, y después elegir herramientas acorde a la criticidad de lo que usted está haciendo. Ustedes periodistas, por ejemplo, no deberían usar WhatsApp para fuentes muy confidenciales. Deberían pensar en Signal para arriba, Signal, Confide, y entrenar a la fuente en que también uses herramientas. ¿Telegram? Y Telegram es confiable, pero lo que pasa es que hay que configurarlo. El mensaje per se de Telegram no es más seguro el de WhatsApp, pero los mensajes de Telegram que usted configura como seguros son una seguridad muy alta. Pero otra vez, si estamos hablando de que ustedes tienen fuentes con información muy delicada, ni siquiera deberían usar esos teléfonos. Claro. Es decir, hay teléfonos que se construyen desde el hardware para proteger al usuario y a las fuentes. Entonces ese teléfono está encriptado, tiene la parte de la carcasa con el principio de la bolsa de Faraday por el tema de radiofrecuencia y demás cosas. Entonces todo lo que pase en el teléfono queda en el teléfono. Obviamente necesita a ambos extremos con esa misma calidad, porque si el otro tiene un Nokia 1100, obviamente la comunicación igual va a ser interceptada, ¿no? Con los casos de espionaje, ¿hay una sospecha de quién o qué grupo podría tener los equipos para hacer las escuchas? Más allá de,
Bueno, te envío un mensaje y con ese mensaje ya tu teléfono es vulnerable. ¿Hay, a ver, algún indicio de qué grupo podría estar haciendo esto? Mire, cuando fue la primera tanda de estos audios que vinieron de un periódico, nosotros estamos entrenando a los periodistas de ese diario y le planteamos eso mismo. Ustedes tienen que entender que está perfecto que estos corruptos vayan a la cárcel y caigan todo, pero quien tiene la capacidad de generar estos audios también tiene que ser juzgado. ¿Por qué? Porque significa que si el día de mañana yo no le gusto, van a usar esa información para defenestrarme a mí, para matarme a mí o lo que fuera. Recordemos que el software de la policía permitió ser accesado 28 veces para cambiar 28 veces un expediente. En el mundo de quienes estamos en seguridad, siempre hubo corrillos de que el Estado tenía máquinas de escucha de este tipo de cosas y de que incluso Paraguay había comprado Pegasus. Algo que fue desmentido en una ocasión del gobierno de Cartes, pero siempre quedó la espina ahí por la calidad de las escuchas y porque las máquinas mecánicas, por llamarla de alguna manera, no digitales, no tenían esa calidad de grabación. Y evidentemente con esto que pasó con Osorio, a no ser que este hombre tenga un micrófono acá bajo la banca, es imposible que tenga esa calidad con esa nitidez. Evidentemente fue desde el mismo dispositivo la captura. Porque Entonces, tampoco no fue una conversación de audios entre WhatsApp, exactamente. ¿verdad? Era fluido. Era fluido. Él levantó el teléfono y lo que pasaba en el teléfono estaba siendo escuchado en otra parte. Entonces, ahí de vuelta, la captura de eso que pudo no haber sido legal, pero la posibilidad de que quien tiene acceso a esa información haga lo que quiera con ella, eso es lo peligroso. Por eso a mí me extraña que la Fiscalía no actúe de oficio como para sentar una base y decir, esto es lo que hay, esto sí está bien, esto... Porque si ayer leyeron ustedes la nota del juez Amarilla y en ningún momento se describió el método. Lo nombró así por arriba nomás, método mecánico, tal cosa, pero la única máquina de método mecánico está guardada en un depósito porque es evidencia. Entonces, ¿qué es lo que usaron? Exactamente. Eso es lo grave. Estamos todos expuestos. Y lo peor es que esto se agrava cuando vemos que el gobierno en algunos puntos, como la policía, tiene tecnología china. Y esto lo digo con muchísimo respeto porque hay ciertas marcas que han sido expulsadas de manejar la cosa pública porque se ha demostrado, lo demostró Francia, Gran Bretaña, Alemania, de que recolectan más información de la que por contrato deberían recolectar, entonces espían para el régimen otra vez. Entonces estamos espiados por las plataformas, espiados por los fabricantes y espiados por el gobierno. No queda otra que entrenarnos para reforzar nuestra seguridad. Es todo lo que nos queda. ¿Qué manejo le han dado en países que ya debaten esto desde hace mucho más tiempo que nosotros para darle protección a la gente en el ámbito privado? O sea, ¿cómo controlar desde el Estado que no estemos siendo fiscalizados o controlados, inclusive por algunas oficinas públicas? La Unión Europea, que es uno de los mejores ejemplos que podemos dar, ha madurado esto durante más de 20 años. La ley de protección de datos personales ya sufrió una serie de evoluciones y la posibilidad de darle el control de su privacidad al usuario final, al ciudadano, es muy alta. Entonces una persona puede recurrir al Estado, puede generar una demanda y puede ganar la demanda. Y el Estado tiene un ente independiente, que es la Agencia Nacional de Protección de Datos en cada país, que actúa de oficio y que incluso hay el caso de un colegio el año pasado en que descubrieron que usaban las cámaras con reconocimiento facial para que al mismo tiempo de vigilar a los chicos le tomaban asistencia. Entonces los chicos entraban y ya le tomaban asistencia. A todos les pareció espectacular, a los padres y a los directivos del colegio. Las dos partes llegaron a una multa de 22.000 euros, porque el deber de cuidado de los chicos está primero. Claro. O sea, el Estado intervino de oficio. Bueno, y esa es la figura que quisiéramos tener en nuestro país cuando tengamos la ley de protección de datos, cuando se madure todo esto, porque hoy en día no la tenemos. Hay una ley de protección de datos crediticia que no está reglamentada y todos seguimos recibiendo los avisos de telefonía, electrodoméstico y compañía en nuestro teléfono. Porque por más que las bases de datos. Exactamente. Sí. Se vende, los trabajadores que cobran en las casas de electrodomésticos son bases de datos sobre ruedas. Esa gente tiene copia de cédula, copia de tarjeta de crédito increíbles. Y cada vez las bases son más grandes. En salud, el RUE, hace 4 días, una agencia de inteligencia publicaba una brecha de datos en dominios de países. Buscamos Paraguay y estábamos. O sea, se filtraron
correos electrónicos, usuario y contraseña de correo electrónico de dominios de Paraguay, ¿no? ANDE, IPS, Identidad Electrónica, RUE, Ministerio de Justicia y Trabajo. Después de que publicamos esto, el CERT nos salió a responder que ninguno de los correos tenía privilegios de admin, pero la brecha estaba. Los usuarios y contraseñas se filtraron y hasta ahora no sabemos a qué información pudieron acceder. O sea, esto quiere decir que pudieron entrar al banco de datos de estos organismos, ANDE, por ejemplo, qué sé yo, tiene la información de todos los usuarios de la ANDE. Lo que hicieron fue, primero, consiguieron filtrar un troyano y el usuario de este correo no tomó los cuidados del caso, le dio clic donde no debía y comprometió su usuario y contraseña. Ese usuario y contraseña le permite al atacante tener los mismos datos que ese usuario está viendo. Claro. Y en la lista, en el drive, en donde está la lista de dominios, está la cantidad de direcciones comprometidas. 46 en uno, 95 en otra, 26 en otra parte. Pasa que son dominios grosos, entonces... El propio Estado paraguayo no protege sus datos. Y el Estado paraguayo tiene mucho que hacer en protección de datos, desde lo básico. Si nosotros hacemos un ejercicio ahora y nos ponemos a recorrer páginas del Estado, vamos a encontrar que solamente de repente SED, de repente MITIC, porque no queda otra, tienen políticas de uso y normas de privacidad. El resto ninguna. Vamos a encontrar que si vamos a la Senat, dice que podés comunicarte con ellos un correo Gmail. Son cosas que parecen un chiste, pero da ganas de llorar. Realmente. No podés tener... Que vos Peligrosísimo. vas a usar el correo, digamos, público, ¿verdad? Un correo público para contarle un dato sobre algún narcotraficante. Y ellos mismos fueron los que habilitaron el WhatsApp para hacer denuncia de narcos. Que nosotros pusimos el grito en el cielo cuando se dio, porque, a ver, ¿qué es lo triste ahí? Lo triste es que esta gente diga, acá tenés un WhatsApp para denunciar a los narcos, o lo triste es que no tengamos luego otra herramienta para poder hacer la denuncia. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que no tenemos rumbo tecnológico. No hay alguien que diga Paraguay va para allá, este es el rumbo tecnológico de Paraguay, y si cualquiera de ustedes quiere proveer al Estado, tiene que seguir ese rumbo. Cada institución tiene marca diferente, tiene base de datos diferente. Entonces eso complica mucho las cosas. Usted se va a IPS ahora, las cámaras que tenían antes, que por lo menos tenían una marca, ya no están. Ahora hay cámaras que ni siquiera tienen marca, con reconocimiento facial. Y vos te preguntás, ¿a dónde va esta información? Y nadie sabe. Y los asteriscos, o sea, qué sé yo, asterisco 154 es para pedir, creo que cita para el tema de la vacuna. Los asteriscos no pueden ser utilizados para la Senat, por ejemplo. Puede ser un elemento. Además, el asterisco 320 y da pasando datos. O sea, es seguro, por ejemplo, si arman por ese lado. Hay países que lo estructuran de esa manera y le dan la seguridad y la anonimización a esa línea vía asterisco para que solamente sea utilizada para estos fines. Sí, claro, se hace de esa manera. Pero hoy en día usted no sabe si es que... Ayer justamente me dijo un amigo, hay una camioneta de la Fiscalía que está siendo usada con fines particulares, yo veo que está saliendo con su hijo y su hija a pasear. ¿Cómo denuncio? Y le dije, mira, estás en Asunción, andate a Fernando La Mora, fíjate un ciber o una señal gratis, anonimizá, saca un correo de Proton Mail y ahí denunciar, porque si denuncias la página de la Fiscalía van a saber quién sos. Así no funciona. Bueno, lo perturbador de todo esto es que, digamos, quienes estén grabando no sean organismos del Estado que están investigando narcotráfico. Exacto. Porque digo, si uno no está metido en el narcotráfico, no tiene nada que ver con el narcotráfico, no tiene que preocuparse. Pero si, por ejemplo, son grupos políticos que eventualmente pueden tener detractores y destruir a una persona no necesariamente significa probar que está vinculado a un hecho delictivo. Una cuestión privada que se vincule puede destrozar la imagen de una persona. Claro. Totalmente. Entonces, el uso que pueden dar de la comunicación, cuando hay gente que dice, no, a mí qué me importa si yo no tengo nada que ver con... Claro. Cualquier información privada puede ser utilizada y destruir la imagen de una persona o generarle un daño tremendo. Y lo que decía Celeste Amarilla, la diputada, pueden usar, por más que yo no haya dicho nada, partes de eso para poner dentro de un contexto que sí puede ser grave. Por ejemplo, el audio, digo ahora. Hay personas que durante años nos decían cosas como, ¿qué es lo que tanto? Si todo está en internet. Yo no soy nadie, yo no tengo nada. ¿Qué es lo que van a decir de mí? La pandemia destroza el argumento de estas personas porque durante la pandemia en nuestra región, en Sudamérica, la suplantación de identidad sube un 600%. Argentina es el país más atacado, en donde personas, porque en la suplantación de identidad, cuando sacan algo a tu nombre, sos vos el que tenés que o pagar o demostrar que no fuiste vos.
Entonces, no estamos hablando aquí de que 100 o 200 mil guaraníes por una cuenta, no. Terrenos, autos, casa, motocicletas, electrodomésticos, crédito de súper, un montón de cosas y la gente tiene que terminar pagando demostrando que no fue ella la que sacó. Todos los datos que están en Internet le permiten al atacante mejorar la calidad de la identidad suplantada. Entonces, así como fue con el tema de la tarjetita del vacunatorio, mientras más datos subas tuyos, de tus hijos, de vos, de dónde fuiste, entonces le está dando más herramientas para crear una mejor identidad, va a ser menos irrefutable que sos vos el que está haciendo ese trabajo. Porque va a juntar lo del ministerio, lo de tu Facebook, lo de tu Instagram, lo de tu Twitter y así va logrando datos importantes. Exactamente. Cuando pasó lo de y esto lo digo con muchísimo orgullo, y agradezco públicamente a la gente del Ministerio de la Niñez, cuando pasó lo del vacunatorio infantil, nosotros avisamos antes, no vayan a poner los datos de los chicos en Vacunate porque ya va a ser muy grave. Ya nos quitaron a toda la posibilidad de la privacidad, hicieron una base de datos en Vacunate porque no pudieron garantizar la no corrupción del hecho vacunatorio. Es ilegal en otro país por un dato médico, nos bancamos eso. Le avisamos, nos pongan los datos de los chicos. Empezó la vacunación, empezamos a probar, todos los datos de los chicos estaban expuestos. Un pedófilo lo único que tenía que hacer era bajar la base de datos de Vacunate, filtrar por fecha y tenía una bruta base de datos de chicos de 5 a 11 años. Qué bárbaro. Entonces recurrimos al Ministerio de la Niñez, muy buenos oficios, muy agradecido con el viceministro y dieron de baja esa posibilidad, ya no se puede ver. Pero el tiempo que estuvo le sirvió a los atacantes que están todo el día en esto para poder bajarse una linda base de datos de nombre, apellido, cédula que pueden cruzar en cualquier red social. Normalizamos tanto estar en Internet que hemos desprotegido cosas muy importantes como nuestros hijos. Claro, que son los datos que después usan y dicen, yo sé, vos sos fulano de tal, tu papá es mengano, Exactamente. le va a pasar algo a tu papá si es que vos contás lo que ahora te estoy pidiendo. Exactamente, así Tienen funciona. método para apretar a los chicos. Y se digamos. entrenan en esos métodos, hacen que la gente entre en pánico. ¿Y dónde la gente puede acudir para que, qué sé yo, te revisen el celular y decir, alguien me está controlando? ¿Dónde uno puede ir? Yo sé que vos sos un experto en eso, pero seguramente hay varios lugares, varios sitios. ¿Dónde uno puede ir? Mire, tales como esos lugares para poder chequear el teléfono de hacer auditoría, no hay muchos en realidad. Somos 2 o 3 nada más. Con respecto a los soportes técnicos, lo que al otro día hablábamos con don Luis, hay gente que se va a los soportes, teléfonos, tablet, notebook, PC, nadie le hace firmar un convenio de confidencialidad. Entonces, usted no sabe lo que pasa con sus datos. Claro. Y nosotros tenemos muchos casos de padres que han ido a reparar el teléfono, sobre todo de sus hijas, mujeres, que son las que más en riesgo están con esto, y terminan su dato comprometido y los técnicos terminan llamando a las nenas. O les llaman o les siguen en las redes, aparecen así. Entonces, desde el vamos es muy vidrioso. Por eso siempre le decimos a los padres, y a todos en general, los teléfonos, menos Apple que ya viene por defecto, tienen la capacidad de encriptar, descifrar la información. Háganlo. No vayan a entregar ni el teléfono, ni la PC, ni la tablet así nomás a un soporte técnico, a un extraño. Encripten, cifren, saquen el disco, pongan la información en otra parte, cierren con biometría, pero no vayan a dejar las cosas abiertas. Bueno, realmente muchísima información que hay que procesar ahora, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias por el espacio.